Mi vecino me acusó de espiar a su esposa. Meses después descubrí que él había estado observándome todo el tiempo. La primera vez que mi vecino me amenazó, eran casi las 3 de la mañana. Yo acababa de despertarme y él estaba afuera de mi casa, completamente empapado por la lluvia, gritándome que dejara de mirar a su esposa. El problema era que yo ni siquiera sabía cómo se veía su esposa. Pero meses después, cuando encontré cámaras escondidas apuntando hacia mi habitación, entendí algo horrible. El hombre paranoico de la casa de enfrente no estaba imaginando cosas. Solo tenía el objetivo equivocado. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Si les gustan las historias intensas de Reddit llenas de suspenso psicológico, vecinos perturbadores, secretos ocultos y giros que cambian completamente la historia, asegúrense de suscribirse porque la historia de hoy se vuelve cada vez más inquietante mientras avanza. Y honestamente, hay momentos de este relato que parecen sacados directamente de una película de paranoia. Porque esta no es solamente una historia sobre un vecino extraño. Es una historia sobre descubrir que alguien llevaba años observando silenciosamente cada detalle de tu vida. Así que apaguen las luces y prepárense. Porque esta historia se vuelve muy incómoda, muy rápido. Capítulo 1. La casa de enfrente. Mi nombre es Sergio. Y hace aproximadamente 4 años me mudé a una pequeña urbanización bastante tranquila. O al menos, eso parecía. La verdad es que después de mi divorcio solo quería desaparecer un poco. Alejarme del ruido. De las discusiones. De los recuerdos. Compré una casa pequeña. Nada lujoso. Pero suficiente para empezar de nuevo. La calle era tranquila. Familias normales. Niños jugando. Perros ladrando. El típico lugar donde todos saludan con una sonrisa falsa mientras espían discretamente por las ventanas. Y honestamente, eso nunca me molestó demasiado. Hasta que conocí a Ricardo. Ricardo vivía justo enfrente de mi casa. Tendría unos 40 y tantos. Siempre vestía igual. Camisas oscuras. Pantalones impecables. Cabello perfectamente peinado. Y una expresión constante de agotamiento. Nunca sonreía. Jamás. La primera vez que hablé con él fue durante mi segunda semana ahí. Yo estaba descargando cajas de mi auto cuando apareció detrás de mí sin hacer ruido. Literalmente me hizo saltar del susto. Y lo primero que dijo fue, las ventanas del segundo piso permiten ver demasiado. Recuerdo quedarme confundido. ¿Perdón? Señaló mi habitación. Debería cerrar las cortinas por las noches. Luego simplemente se fue caminando. Sin despedirse. Sin explicación. Y honestamente, pensé que solo era un hombre raro. Ya saben. Ese típico vecino incómodo que todos tienen. Durante las siguientes semanas lo veía constantemente. Siempre afuera. Siempre observando algo. A veces fumando frente a su casa durante horas. Otras veces caminando lentamente alrededor de la cuadra como si estuviera vigilando. Y había algo más extraño todavía. Nunca veía realmente a su esposa. Sabía que existía porque algunos vecinos hablaban de ella. María. Pero casi nunca salía. Ni saludaba. Nada. Era como si aquella casa estuviera permanentemente cerrada del resto del mundo. Un día le pregunté a una vecina mayor sobre ellos. Y la mujer hizo algo raro. Bajó la voz inmediatamente. Ricardo no está bien. Le pregunté qué quería decir. Y ella respondió, antes era normal, pero después del accidente cambió. Accidente. Esa palabra se quedó conmigo. Intenté preguntarle más. Pero la señora simplemente negó con la cabeza. No te metas demasiado con esa familia. Y honestamente, debería haber escuchado ese consejo. Porque 2 semanas después, Ricardo apareció frente a mi puerta a las 3 de la mañana. Golpeando tan fuerte, que pensé que la casa se estaba cayendo. Abrí completamente confundido. Y ahí estaba él. Empapado por la lluvia. Respirando agitadamente.
con los ojos completamente fuera de sí. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, me agarró de la camiseta y gritó, «Deja de mirar a mi esposa». Me quedé congelado. ¿Qué demonios? Pero él seguía gritando. «Te veo desde mi ventana. ¿Crees que no me doy cuenta?» Honestamente, pensé que estaba borracho. O drogado. Porque nada tenía sentido. Intenté soltarme. Ni siquiera conozco a tu esposa. Y entonces ocurrió algo extraño. Muy extraño. Ricardo se quedó completamente quieto. Mirándome. Como si estuviera intentando decidir si yo mentía. Luego susurró algo que me dio escalofríos. Eso dicen todos. Y simplemente se fue caminando bajo la lluvia. Esa noche no volví a dormir. Porque aunque parte de mí pensaba que el hombre estaba loco, otra parte sentía que algo estaba muy mal en esa casa. Y honestamente, todavía no había visto ni la mitad. Capítulo 2. Las sombras. Después del incidente de la lluvia, intenté evitar completamente a Ricardo. Y honestamente, creo que cualquier persona normal habría hecho lo mismo. El problema era que él parecía estar en todas partes. Cada vez que salía a sacar la basura, él estaba mirando desde su jardín. Cada vez que llegaba del trabajo, lo veía fumando frente a la ventana. Incluso una vez, desperté a las 2 de la mañana y noté una silueta parada frente a su casa, mirando directamente hacia mi habitación. Y sí, sé cómo suena. Suena paranoico. Pero créanme, hay una diferencia enorme entre sentirse observado y saber que alguien te está observando. Comencé a cerrar siempre las cortinas. A revisar cerraduras. Incluso cambié mis rutinas porque honestamente el hombre empezaba a asustarme. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. Una tarde encontré una nota debajo de mi puerta. Sin nombre. Sin sobre. Solo una frase escrita rápidamente. Él también te observa cuando duermes. Sentí un escalofrío horrible. Porque inmediatamente pensé en Ricardo. Pero había algo raro. La letra parecía femenina. Muy delicada. Y en la parte inferior, había dibujado un pequeño círculo. Nada más. Durante días intenté convencerme de que era una broma. Algún adolescente aburrido. Algún vecino raro. Lo que fuera. Hasta que una noche, vi a alguien en la ventana de la casa de Ricardo. Una mujer. Por primera vez. Era María. Y honestamente, se veía aterrorizada. No sé cómo explicarlo. Simplemente, la forma en que miraba hacia afuera daba miedo. Como si quisiera pedir ayuda, pero tuviera miedo de hacerlo. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Ella levantó lentamente una mano. E hizo un pequeño movimiento. Como saludando. No. No saludando. Pidiendo atención. Me acerqué un poco a la ventana. Y justo en ese momento, otra silueta apareció detrás de ella. Ricardo. María desapareció inmediatamente de la ventana. Y las cortinas se cerraron de golpe. Esa noche llamé a la policía. Sí. Lo hice. Porque honestamente, sentía que algo horrible estaba ocurriendo ahí dentro. Pero cuando llegaron, todo parecía normal. Ricardo abrió tranquilo. Sonriendo incluso. María apareció detrás de él. Callada. Con una expresión completamente vacía. La policía preguntó si todo estaba bien. Y ella respondió, sí. Así. Sin emoción. Antes de irse, uno de los oficiales me miró como si yo estuviera exagerando. Y honestamente, empecé a sentirme ridículo. Hasta que 2 noches después, encontré una cámara escondida apuntando hacia mi habitación. Era pequeña. Casi invisible. Escondida entre unas plantas del jardín. Y estaba dirigida exactamente hacia mi ventana. Sentí literalmente que me faltaba el aire. Porque eso significaba una sola cosa.
Alguien llevaba tiempo observándome. Y mientras intentaba procesarlo, noté algo todavía peor. Había más cámaras. Capítulo 3, el cuarto. Encontré 4 cámaras en total. Una apuntando hacia mi habitación. Otra hacia la cocina. Otra hacia el garaje. Y una última, directamente hacia mi puerta principal. Todas escondidas cuidadosamente. Todas profesionales. No parecían compradas por internet al azar. Y honestamente, eso fue lo que más miedo me dio. Porque significaba planificación. Tiempo. Obsesión. Llamé inmediatamente a la policía otra vez. Esta vez sí tomaron la situación en serio. Recolectaron las cámaras. Tomaron fotografías. Hicieron preguntas. Y por primera vez, también comenzaron a sospechar de Ricardo. El problema era que no tenían pruebas suficientes para entrar legalmente a su casa. Así que todo quedó ahí. Temporalmente. Esa noche casi no dormí. Me sentía observado incluso dentro de mi propia casa. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía una persona. Y alrededor de las 4 de la mañana, escuché algo afuera. Miré por la ventana. Y vi a María. Sola. Parada frente a mi jardín. Descalza. Con una sudadera enorme. Mirando directamente hacia mi casa. Abrí la puerta lentamente. María. Ella se sobresaltó inmediatamente. Como si no esperara que saliera. Y honestamente, de cerca se veía peor. Tenía ojeras enormes. Moretones pequeños en los brazos. Y una expresión completamente agotada. Le pregunté si estaba bien. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Necesitas irte. Silencio. ¿Qué? Ella miró rápidamente hacia su casa. Como aterrorizada de que Ricardo apareciera. Luego susurró, él cree que eres igual que los otros. Los otros. Esa frase me dejó completamente confundido. Intenté preguntar más. Pero María negó rápidamente con la cabeza. No puedo hablar mucho. Y entonces agregó algo todavía peor. Encontró otro cuarto. No entendí absolutamente nada. ¿Qué cuarto? Ella comenzó a llorar. Literalmente. Pero intentaba hacerlo en silencio. Como si incluso llorar fuera peligroso. Y entonces dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. El de las cintas. Antes de que pudiera reaccionar, escuchamos una puerta abrirse violentamente al otro lado de la calle. María se congeló. Ricardo había salido de la casa. Ella salió corriendo inmediatamente. Y Ricardo, solo me miró. Desde la oscuridad. Sin moverse. Sin hablar. Pero había algo en sus ojos, algo completamente roto. Y honestamente, por primera vez pensé, este hombre podría matarme. Capítulo 4. Las cintas. A la mañana siguiente, desperté con policías golpeando mi puerta. Ricardo había desaparecido. Y también María. La casa estaba abierta. Completamente vacía. Pero había señales claras de una pelea. Muebles tirados. Vidrios rotos. Sangre en la cocina. Y honestamente, todo parecía salido de una pesadilla. La policía registró la casa durante horas. Y finalmente, encontraron el cuarto. El cuarto del que María habló. Estaba oculto detrás de una pared falsa en el sótano. Nunca vi las fotografías oficiales. Pero uno de los detectives me contó suficiente como para no olvidar jamás. Había decenas de pantallas. Grabaciones. Fotografías de vecinos. Archivos organizados por fechas. Años de vigilancia. No solo hacia mí. Hacia muchas personas. Pero lo peor eran las cintas. Videos antiguos. Grabados obsesivamente. Personas caminando.
durmiendo, discutiendo, viviendo. Todo observado desde lejos. Y entonces descubrieron la verdad sobre el accidente. Años antes, la hija de Ricardo había desaparecido. Una niña pequeña. Nunca la encontraron. Y desde entonces, él comenzó a obsesionarse con vigilar absolutamente todo. Creía que cualquiera podía ser un secuestrador. Un acosador. Una amenaza. Pero con el tiempo, la paranoia se convirtió en algo mucho peor. Obsesión. Control. Vigilancia extrema. Y aparentemente, María llevaba años atrapada intentando manejarlo sola. El detective me explicó algo todavía más perturbador. Ricardo estaba convencido de que ciertos hombres observaban demasiado. Y cuando eso ocurría, comenzaba a vigilarlos obsesivamente. Como conmigo. Porque según él, así había empezado el hombre que secuestró a su hija. Pero había algo más. Algo que nadie esperaba. Las cámaras más recientes no estaban enfocadas principalmente hacia mí. Estaban enfocadas hacia María. Sí. Ricardo no me vigilaba por paranoia solamente. También vigilaba constantemente a su propia esposa. Cada llamada. Cada salida. Cada conversación. Todo. Porque en el fondo, creía que eventualmente ella también lo abandonaría. Y honestamente, por primera vez, sentí pena por ambos. Porque aquella casa no parecía un hogar. Parecía una prisión construida lentamente durante años de dolor y locura. 2 días después, encontraron a María. Sola. En un motel barato al borde de la carretera. Ricardo seguía desaparecido. Y cuando la policía le preguntó dónde estaba, ella simplemente respondió, no lo sé. Pero había algo extraño. Parecía aliviada. Como si por primera vez en años pudiera respirar. Entonces ocurrió algo inesperado. María pidió hablar conmigo. A solas. Acepté. Y honestamente, esa conversación todavía me persigue. Capítulo 5. Lo que realmente pasó. Nos reunimos en una cafetería pequeña cerca de la estación de policía. Y honestamente, María parecía otra persona. Más tranquila. Más ligera. Como si años completos de tensión hubieran desaparecido de golpe. Al principio ninguno habló demasiado. Hasta que finalmente ella suspiró y dijo, Ricardo no siempre fue así. Y entonces me contó todo. Antes de la desaparición de su hija, Ricardo era un hombre completamente normal. Cariñoso. Divertido. Protector. Pero después de perderla, algo dentro de él simplemente se rompió. La culpa lo consumió lentamente. Porque el día que la niña desapareció, él estaba distraído mirando cámaras de seguridad de la calle. Sí. Incluso antes tenía pequeñas obsesiones con vigilar. Y desde entonces, su mente comenzó a convencerse de que si observaba suficiente, podría evitar otra tragedia. Al principio eran cerraduras extras. Luego cámaras. Luego registros completos de vecinos. Después vigilancia constante. Y eventualmente, control absoluto. María intentó ayudarlo durante años. Terapias. Medicamentos. Mudanzas. Nada funcionó. Porque Ricardo ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en ella. Le pregunté entonces por qué nunca se fue. Y su respuesta me dejó completamente callado. Porque tenía miedo de que se hiciera daño. Silencio. Luego agregó, y porque la culpa también me destruyó a mí. Resulta que la noche que desapareció la niña, María debía estar cuidándola. Y aunque la policía nunca encontró responsables, ella se culpó durante años. Así que ambos quedaron atrapados en una relación construida sobre trauma. Sobre miedo. Sobre culpa. No amor. Le pregunté si creía que Ricardo era peligroso. Y honestamente, su respuesta fue la más aterradora de toda la historia. Porque simplemente dijo, no sé. No dijo sí.
No dijo no y eso daba muchísimo más miedo. Ricardo nunca apareció. Al menos no oficialmente. La policía siguió buscándolo durante meses. Nada. Absolutamente nada. Y honestamente. Fumando en silencio. Observando. Porque hay algo difícil de explicar sobre este tipo de personas. Incluso cuando desaparecen, sientes que todavía siguen mirando. Conclusión, últimos 2 minutos. Han pasado casi 2 años desde todo eso. Vendí la casa poco después. Sí. No podía quedarme ahí. Cada ruido me hacía recordar las cámaras. Las ventanas. Los golpes en la puerta. Todo. María se mudó lejos también. La última vez que hablamos, me dijo algo que todavía pienso constantemente. Dijo, algunas personas no sobreviven al dolor, solo aprenden a esconderlo mejor. Y honestamente, creo que Ricardo nunca superó la pérdida de su hija. Simplemente convirtió su dolor en paranoia. Y luego esa paranoia destruyó lentamente todo lo demás. A veces todavía me pregunto algo. Si aquella niña realmente fue secuestrada, o si Ricardo terminó convenciendo a todos de una versión equivocada de la historia. Porque cuando alguien pasa años observando obsesivamente a los demás, eventualmente también aprende a ocultar muy bien sus propios secretos. Y ahora quiero preguntarles algo a ustedes. Si descubrieran cámaras escondidas apuntando hacia su casa, ¿qué harían primero? ¿Llamarían a la policía? ¿Confrontarían al vecino? ¿O simplemente huirían? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si quieren más historias intensas de Reddit llenas de suspenso psicológico, secretos perturbadores y giros oscuros, suscríbanse al canal. Porque la próxima historia hace que esta parezca tranquila.